siguen entrando, es como que al Sí, que se les sí. salga, dudo que pueda volver a entrar porque sigue como la lista de la lista de espera, digamos. Claro, bueno, a los que acaban de lograr ingresar, entonces les repito la dinámica de la clase. Vamos a hacer primero un breve repaso de la clase asincrónica que ustedes tienen subida en el canal de YouTube, que espero que todos la hayan visto y hayan leído el material, para que no me hagan preguntas como la que estoy viendo en el chat, que es de alguien que no ha visto, no ha hecho la tarea, no ha visto la clase y no ha leído el material, porque la pregunta que acabo de leer está en la clase y está en el tomo 1 de Rodríguez Paniagua, ¿sí? Entonces, primera parte de la clase vamos a hacer un repaso, ¿sí? Un repaso de la clase y de ahí vamos a abrir a algunas preguntas que hayan quedado, algunas dudas, algunos temas que no hayan podido comprender. Vamos a responder las preguntitas que ustedes tengan, pero siempre y cuando, como les dije, sean preguntas que no tengan la respuesta en la clase que ya se les subió, chicos, ¿sí? Porque los docentes nos estamos tomando el trabajo de subirle la clase con anticipación para que ustedes tengan todo disponible y acá simplemente sea para sacar o evacuar algunas dudas puntuales, ¿de acuerdo? Voy a compartir ahora, Eli, vos avísame si no se ve bien o algo. Sí, sí, vos compartís. Bien, acá está el Power que ustedes tienen subido en el canal Se de ve YouTube. perfecto, Sí, estoy ahí tratando se de ve bien. agrandarlo. Ya lo voy a agrandar. Y no, me parece que se me trabó por la cantidad de gente que tenemos, ya estoy trabada. Sí, de última, déjalo ahí, Sí, bueno, sí se ve. lo dejamos ahí entonces. Tengo como retrabada la compu. Bueno, la clase de hoy, chicos, como ya les dijo la doctora González, es sobre unidad 3, sobre Aristóteles, este filósofo griego, quien fue sucesor, quien fue discípulo de Platón, y ustedes ya tienen todo el material este subido, como les dije, en la clase asincrónica en el canal de YouTube, ¿sí? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? ¿En qué vamos a poner el énfasis en Aristóteles? Acá yo les hice una línea de tiempo que sería ideal que todos ustedes la vayan haciendo con todos los pensadores que vamos a ver, ¿sí? La vayan completando, vayan agregando el año, ¿sí? De los presocráticos, de los sofistas, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y todos los pensadores que vamos a ver a lo largo de la materia. Ay, pensé que no iba a tener que inhabilitar la anotación, pero sí, Eli. Chicos, por favor, no escriban el PowerPoint porque los tenemos identificados, ¿sí? Esto después puede llevar a algún tipo de sanción, así que por favor, ya somos grandes, estamos en la facultad, tratemos de ser respetuosos, ¿sí? Por favor, chicos. Bueno, ya está inhabilitado, ya no van a poder seguir haciéndolo. Bueno, como les decía, sería ideal y una recomendación que les hago para que se pueda facilitar el estudio a lo largo de toda la materia, es que trabajen así, que trabajen con cuadros comparativos con las diferentes doctrinas y pensamientos de los distintos filósofos y pensadores doctrinarios que vamos a ver, que siempre traten de ubicarse en el espacio y tiempo, ¿sí? Que traten de ver el contexto histórico donde va a desarrollar su pensamiento cada uno de los pensadores, cuál va a ser el contexto histórico que está viviendo para entender por qué o de dónde viene esta idea que nos va a desarrollar el pensador. Entonces yo les dejo acá para que ustedes a modo de ejemplo tomen esa línea de tiempo y la vayan haciendo en sus carpetas si quieren, o en cuadernos, o lo pueden hacer en la computadora, como a ustedes les sea más fácil, más accesible, una línea de tiempo para que se vayan ubicando, ¿sí? Porque sí es necesario, es muy importante que tengan en cuenta el contexto histórico de cada uno de estos pensadores, porque si no después se les va a hacer muy difícil el razonamiento para seguir la doctrina o la idea que va a tratar de exponer ese pensador si ustedes no están... Ay, que en serio. Eli, ¿te podés fijar si vos podés anotar? Porque está desactivado. Bueno, por favor, chicos,
Ahí si podés, Eli, eliminame a la persona esa que estuvo escribiendo. Qué feo tener que llegar a eso, pero no queda otra, una falta de respeto para sus compañeros y una falta de respeto también para los docentes, chicos. Son personas adultas, todos los que estamos acá. Además de eso, bueno, les voy a comunicar, por favor, que para la próxima clase se identifiquen con el número de documento y el nombre completo. Solamente a las personas que tengan esos datos los vamos a aceptar en la clase, no así a la persona que tenga solamente su nombre o algún nombre de fantasía, ¿sí? Eso lo tuvimos que hacer también el año pasado por los mismos problemas. Así que por favor, para la próxima clase se identifican con nombre, apellido y documento, ¿sí? No, en el nombre que aparece para aceptarlo, ¿sí? En el nombre de como ustedes ingresan a Zoom, ¿sí? Sí, Esa sí, va a sí, ser la sí. única condición para que los aceptemos, si no, no se va a aceptar a la gente que esté con nombre de fantasía o nombre de pila, ¿sí? Por favor. Muchas gracias, doctora. Bien, entonces, como les decía, hay que tener en cuenta siempre esto de las líneas de tiempo, de la ubicación en tiempo y lugar de los pensadores. Y vamos a ver, yo les dejé acá en la clase que Aristóteles vivió, transitó su vida, transitó las obras que realizó en una época en la que había constantes guerras de conquistas, ¿sí? Allá por el año 380 a.C., era muy común que ocurran este tipo de guerras. Y en ese momento Atenas había sido derrotada en las guerras del Peloponeso y estaba en una profunda recesión económica, y esto ocasionó que los ciudadanos, que la gente que vivía allí en la polis, estaba deseosa por escuchar ideas de cómo salir de esa recesión, de cómo podrían hacer para manejar el Estado, de cómo podían hacer para lograr salir de la crisis de la mejor manera, y es en ese momento cuando aparecen los filósofos con sus teorías, con sus doctrinas, con sus filosofías, y encuentran un público que quería realmente escucharlos, obviamente por la situación que estaban viviendo. Por eso les digo que es muy importante el contexto histórico. Quizás si Atenas no se encontraba en esa situación, nadie le hubiese prestado atención a los filósofos y a sus teorías y a nada de lo que decían en realidad. Pero bueno, el contexto histórico era propicio para que se puedan desarrollar estas teorías filosóficas de todos estos pensadores que vamos a ir viendo que son de esa época. Vamos a ver entonces que la palabra política ya les estará sonando y ya lo vieron seguramente en la clase que tienen en YouTube, viene de la palabra polis, ¿sí? Polis era la ciudad. La ciudad era el centro donde se llevaba a cabo toda la actividad política. Entonces llevaba el nombre de polis, esos centros, esas ciudades, para que ustedes lo vean como algo más actual, esas ciudades llevaban el nombre de polis, de ahí viene el nombre de política, ¿sí? Al igual que Platón, porque Aristóteles era sucesor de Platón, mantiene la teoría de la sociabilidad natural del hombre. Dice que el hombre por naturaleza es un animal social que necesita de esa conexión, de esa sociabilidad con el otro para poder desarrollarse, para poder conseguir... Bueno, yo voy a ir eliminando porque ya son muchos. Para poder conseguir sus fines, porque ya van a ver luego en las obras de Aristóteles cuando habla sobre ética y política, él nos va a decir que el fin del hombre, éticamente hablando, es la felicidad, y que solamente le iba a poder alcanzar a esa felicidad viviendo en la polis, siendo un animal social, con esa sociabilidad natural, el hombre iba a poder alcanzar esa felicidad aristotélica. Bueno, acá vamos a pasar entonces, así vamos viendo lo más importante de la clase, de este repaso, las obras más importantes de Aristóteles sobre ética y política. Estas son las obras más importantes de Aristóteles sobre ética y política. ¿Por qué? Porque Aristóteles escribió más de 200 obras de biología, de todo lo que se imaginen, de ciencia, de todo escribió Aristóteles, pero nosotros en nuestra materia, lo más importante, lo que vamos a tener en cuenta, es
el tema de las obras aristotélicas sobre ética y política, que obviamente están en relación con lo que nosotros vamos a tratar de poner el foco en la materia. ¿Cuáles son estas obras? Las más importantes fueron Gran Moral, Ética Nicómaco, Política y Constituciones. Nosotros vamos a centrar nuestro estudio, nuestro análisis en Ética Nicómaco y en la política, en estas dos obras, ¿sí? Tal cual lo tienen ustedes en el libro, en la bibliografía oficial de Rodríguez Paniagua, van a poder ver ustedes que todo lo que se estudia y se analiza de Aristóteles, obviamente es un pedacito, como ya les dije, de toda la filosofía de Aristóteles, está en las obras Ética, Nicómaco y la Política, ¿sí? Para que ustedes vayan centrando a dónde tienen que poner la fijación del estudio en estas dos obras. Como ya les dijimos, nosotros siempre vamos a ir a la bibliografía oficial, y en la bibliografía oficial ustedes tienen estas dos obras. Vamos a ver en primer lugar que en Ética a Nicómaco, en esta obra que consta de 10 libros, es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es aquí donde Aristóteles me va a hablar de la justicia, ¿sí? Es aquí donde Aristóteles me va a hacer la clasificación de la justicia entre virtud general y virtud particular, y yo les hice acá un cuadrito para que ustedes puedan comprender mejor el tema, porque seguramente cuando lo leen en pan y agua se les debe haber hecho un lío al principio, pero si ustedes le dan una segunda leída, siguen repasando el tema, van a ver que hasta ustedes mismos pueden hacer sus propios cuadros. Este cuadrito se los hice yo simplemente para facilitarles el estudio. Entonces, como les decía, Aristóteles en su obra Ética a Nicómaco va a distinguir y va a hablarme de la justicia como virtud general o justicia política y como virtud particular, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Seguramente si ya lo han leído, ya no deben tener ningún problema con este tema porque está bastante claro en la clase asincrónica. Pero de todas formas, yo se los voy a tratar de explicar con ejemplos más terrenales, más actuales, para que les sea más fácil comprender, porque la verdad que es bastante filosófico el tema, y seguramente va a tener alguna complicación, pero cuando ustedes empiecen a ponerlo en ejemplos reales, en cosas cotidianas que ustedes ven todos los días, se les va a hacer más fácil el estudio de estas divisiones del concepto de justicia. Cuando Aristóteles me habla de la justicia como virtud general o justicia política, se utilizan indistintamente los dos términos, me está hablando de justicia legal y de justicia natural. Y él va a decir que la justicia legal, sí, la justicia legal, así como les suena, es lo que realmente están pensando, es la que hace buenos ciudadanos, es la que está determinada por las leyes, ¿sí? Es la que hace referencia o sinónimo de legalidad. La justicia legal está dentro de la justicia como virtud general, ¿sí? Y hace referencia a la que está en las leyes, en las normas, porque Aristóteles va a decir que para alcanzar esa justicia, para alcanzar la organización ideal de la polis, es necesario que tengamos normas, constitución, norma escrita, ¿sí? Él nos va a decir que es muy importante la justicia legal, pero también es importante la justicia natural. Dentro de la justicia como virtud general o política tenemos la justicia legal, que es la que está en las leyes. Imagínense ustedes cualquier ley actualmente, comparemos por ejemplo el Código Civil, el Código Penal, a esa va a hacer referencia a la justicia legal, que a veces la justicia legal no parece justa, pero es justa porque está en una ley. Eso es lo que decía Aristóteles. A veces la justicia legal va a tener ciertos tintes que a uno le podría parecer que no es justo, pero la justicia legal va a tener su fundamento en que se encuentra en una ley. Y si es ley, es justicia legal. Y luego me va a hablar de la justicia natural. Y acá seguramente ustedes habrán escuchado el ejemplo que yo les dejé ahí en el aula, en el canal de YouTube, que es el mismo ejemplo que tienen en Rodríguez Paniagua. La justicia natural, chicos, dice Aristóteles que es lo que tiene la misma fuerza en todas partes. Pero después Aristóteles se va a contradecir a sí mismo y va a decir que es imposible que exista algo que tenga la misma justicia o que sea igual de justo en todas partes.
¿Por qué? Porque hay distintos gobiernos, hay distintas culturas, y así como hay distintos orden público, por ejemplo, va a haber distinta justicia. Entonces llega a la conclusión Aristóteles de decir que la justicia natural no existe o que existe simplemente, solamente en los dioses. Por favor, apaguen los micrófonos, chicos. ¿Sí? ¿Me siguen entonces? Va a decir que la justicia natural, primero va a decir que es lo que tiene el mismo significado, la misma fuerza de justicia en todas partes. Pero luego él, en su análisis, se termina objetando o contradiciendo, diciendo que es imposible que exista algo que sea así de justo en todas partes. Entonces va a decir, por ende, lo justo natural no existe. Eso es algo de los dioses, porque los seres humanos... Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. Porque la justicia para los seres humanos, para las sociedades, va a ser diferente dependiendo de dónde se encuentren, de quién sea del gobierno, de cuál sea la forma que han optado de gobierno, de cuál sea el sistema legal que hayan optado. Entonces va a terminar diciendo Aristóteles que la justicia natural no existe, sino que existe solamente para los dioses, porque son los únicos que son inmutables. Para los dioses no hay esta variación que sí existe en las sociedades humanas. Y luego Aristóteles, acá en la justicia como virtud general o política, se está refiriendo, ¿sí? Como ya se habrán dado cuenta, se está refiriendo a una justicia relacionada con la polis, con la sociedad, a la relación del Estado con los particulares, con los individuos. Y luego me va a decir que existe otra justicia, que es la justicia como virtud particular. Y en este caso me va a hacer referencia al trato de un individuo con otro, a la relación que hay entre los pares, entre los distintos miembros que van a vivir en la polis, porque él se centra en el estudio de su polis. Y me va a decir que esta justicia sirve para la relación, ¿sí?, que van a tener los particulares entre sí. Por eso es la justicia como virtud particular. Y esta justicia como virtud particular se va a dividir en justicia distributiva y justicia correctiva. ¿Y cuál es la justicia distributiva? Bueno, volvemos al razonamiento. Tiene que ser una justicia que se va a aplicar entre las personas, entre los pares, entre un individuo con otro, ¿verdad? Bueno, la distributiva dice que consiste en que cada uno reciba una parte proporcional a su mérito. Si ustedes lo quieren poner en un ejemplo real, en un ejemplo actual, sería en el salario que recibe una persona por hacer tal o cual trabajo, ¿sí? Un empleado trabaja en una empresa, recibe su sueldo a fin de mes, ¿sí? Es la relación que va a tener este empleador con su trabajador. Son dos individuos, ¿bien? Esa es la justicia distributiva. Consiste en que cada uno reciba una parte proporcional a su mérito. Y después me va a decir que hay otro tipo de justicia como virtud particular. De nuevo, vayan razonándolo, justicia entre individuos, trato de un individuo con otro, que es la correctiva. Y la correctiva, a su vez, se va a dividir. La correctiva puede ser conmutativa o puede ser judicial. La conmutativa dice equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Yo les pongo un ejemplo chiquitito de la actualidad para que ustedes se ubiquen y entiendan a qué apunta la conmutativa. Si yo voy al kiosco, ¿sí?, y le digo al kiosquero, véndame un chicle, y me dice, bien, el chicle sale 300 pesos. Yo compraría ese chicle, bueno, probablemente no me lo compraría porque no hay un equilibrio, ¿sí? Ese chicle no sale 300 pesos, capaz que sale 100, 150, dependiendo de una marca o de otra, pero no hay un equilibrio entre lo que él me va a dar y lo que va a recibir. Hay una desproporción. Bueno, esta conmutativa está muy relacionada con lo que es contractual. Bueno, esto del chicle, chicos, ustedes ya cuando avancen más en la carrera van a ver que es un contrato de compra-venta. En la conmutativa, entonces, se va a tratar de que exista un equilibrio entre lo que una persona o un individuo da y lo que va a recibir de otro individuo por esa cosa o esa actividad o lo que sea de lo que verse esa negociación que estén teniendo. Y por último, la justicia correctiva o judicial, más fácil todavía, se aplica de manera involuntaria o forzada. Es la que se puede ver en los tribunales, ¿sí?
La judicial es esa, la que se aplica con la coerción, coercitivamente por las fuerzas públicas. A eso me hace referencia con la judicial. Se aplica de manera involuntaria o forzada, aunque la persona no quiera, si corresponde tal o cual acción se va a aplicar, porque, bueno, lo dice la justicia. Bueno, esto, palabras más, palabras menos, lo que ustedes tienen explicado también ahí en el videíto que yo ya les subí. Ahora les agregué algunos ejemplos porque seguramente les habrá quedado alguna duda. Yo creo que ya con estos ejemplos se les debe haber aclarado un poquito más el panorama. Me imagino que con estos ejemplos ya queda más asentado el tema. Y con eso terminamos lo que nosotros vamos a centrarnos, en lo que nosotros vamos a poner el énfasis en la obra Ética a Nicómaco. Recuerden, en Ética a Nicómaco hablamos de justicia, de las divisiones que me hace Aristóteles sobre la justicia. Bien, y de ahí pasamos a la otra obra que les dije que íbamos a estudiar de Aristóteles, que es la política. Bueno, esta obra es muy importante, ¿sí? Porque va a hacer referencia a la forma de organizar a la polis. Y van a ver ustedes que esto es algo del año 380 a.C. y que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Y que lo van a seguir utilizando. Aristóteles los va a acompañar a lo largo de toda la carrera. En la obra La Política, que la traducción es las cosas referentes a la polis, esta obra, que consta de 8 libros, lo más importante, lo que ustedes tienen que estudiar es que en esta obra Aristóteles, como ya les dije, va a explicar cómo para él, desde su punto de vista y con la situación y el contexto histórico que recién les dije que estaba pasando y sucediendo en Atenas luego de las guerras del Peloponeso, cómo cree Aristóteles que sería mejor organizarse políticamente en la polis para poder alcanzar ese fin último de la política y de la polis, que es la felicidad de la ciudad, de los miembros, de los individuos. Bueno, él me va a decir que hay dos formas de régimen político, ¿sí? Hay dos formas. Tenemos las rectas, por un lado, y las desviadas o injustas. Y la diferencia entre una y otra va a estar dada por el fin que tengan. Porque si el fin es en beneficio propio o de los que ejercen el poder, ¿sí? Va a ser injusta. Y si el fin es en beneficio de la polis, de los individuos que forman parte de la polis, va a ser recta. En cada una de estas formas de régimen político o formas de gobierno, como ustedes quieran llamarle, Aristóteles va a distinguir tres. En primer lugar, me va a hablar de las formas de gobierno puras. Me va a decir que son tres, que son monarquía, aristocracia y república. La monarquía, chicos, es el gobierno de uno solo, me va a decir Aristóteles, es el gobierno de uno solo, imagínense ustedes al rey, pero este rey gobierna, realiza todas las acciones que tienen que ver con la política en beneficio del pueblo, de la polis, de todos en general. No es en beneficio de sí mismo o de su familia. Entonces él me va a decir que por eso es recta o pura esta forma de gobierno. Luego me va a hablar de la aristocracia. Ustedes saben lo que es la aristocracia. Bueno, aristocracia o gobierno de los mejores, gobierno de los nobles. La aristocracia en la aristocracia es un grupo de personas, las que están en el poder, que se supone que son los más sabios, los más capacitados, ¿sí? Bueno, si este grupo, estos aristócratas que van a tener el poder, lo hacen en beneficio de todos, en beneficio de todos los miembros de la polis o general, entonces la aristocracia también es una forma de gobierno pura o recta. Y finalmente, Aristóteles habla de la república, pero el concepto de república es el que nosotros utilizamos para democracia. Él se va a referir a la república como lo que nosotros conocemos como democracia, que es el gobierno del pueblo, elegir al representante, pero el gobierno es del pueblo, ¿sí? Es el gobierno de la mayoría en beneficio de todos. Si es en beneficio de todos, entonces también vamos a tener un gobierno puro o recto. Y ahí tengan muy en cuenta ustedes de no confundirse, porque después me va a hablar de democracia y me va a decir que la democracia es una forma desviada, ¿sí? Ustedes ya deben haberlo estudiado y si no se pueden acordar o revisar los libros del colegio,
que la democracia hace referencia a la forma de elegir, ¿sí?, al representante, que el gobierno está en manos del pueblo, pero que el pueblo no delibera ni gobierna por sí mismo, sino a través de sus representantes. Ese es el concepto que tenemos nosotros de democracia, que es el que va a utilizar Aristóteles. Él la va a llamar república. Pero nosotros, ¿a qué le llamamos república? Nosotros le llamamos república. Ustedes saben que la Constitución dice que la Argentina tiene un gobierno representativo, republicano y federal. Bueno, la república hace referencia a la publicidad de los actos de gobiernos. República viene de res, que es cosa, y pública, bueno, pública ya saben que es de todos. Entonces la república me va a hacer referencia actualmente a la publicidad de los actos de gobierno, también me hace referencia a la división de poderes y al hecho de que nosotros tenemos una constitución escrita. Ese es el concepto actual de república, pero se los digo para que no confundan, porque Aristóteles llamaba república a lo que nosotros actualmente llamamos democracia, ¿sí? Y finalmente me va a hablar Aristóteles de las formas de gobierno desviadas. Y me va a decir que hay 3 también, y que son en número igual a las puras, pero lo que cambia es el beneficio o el fin. Me va a decir que la tiranía es el gobierno de uno en beneficio propio o particular. Hagan de cuenta que es un rey tirano, ¿sí? Y que no va a ver por el bien de la polis, sino va a ver por el bien de sí mismo, va a aumentar impuestos, va a hacer que sean impagables, que la gente apenas pueda comer, eso va a ser el tirano, dice Aristóteles. Luego me habla de la oligarquía, que hace referencia también, pueden hacer un cuadrito, ir comparándolo con las formas puras, que me hace referencia a la aristocracia, donde tenemos el gobierno de unos cuantos, pero en este caso va a ser en beneficio propio o particular, en beneficio de ellos, en beneficio de los que detentan el poder. Y finalmente tenemos democracia, que actualmente es lo que nosotros llamamos demagogía, pero bueno, Aristóteles le llamaba democracia al gobierno de la mayoría en beneficio de los que ejercen el poder. Si bien se va a elegir a los representantes, estos representantes van a hacer todas las actividades tendientes al beneficio propio y no en beneficio de los miembros de la polis. Bien, eso entonces en cuanto a lo que teníamos en la clase que ustedes ya tienen subida, así que si por ahí les queda alguna duda, ustedes tienen esa facilidad que les da la cátedra de volver a ver el video. No son videos largos, hemos tratado de sintetizar las clases para que les sea más fácil a ustedes el acceso, para que les sea más fácil la comprensión. No son videos de 2 o 3 horas las clases. Así que si tienen dudas pueden reverlo las veces que quieran, ¿sí? Chicos, por favor, no me hagan que tenga que cancelar el chat, ¿sí? Por favor, les voy a pedir respeto. Antes que me olvide, quería ahí en el libro, ¿sí? Aristóteles habla sobre el tema de la esclavitud como algo natural, ¿sí? Eli, ¿estás ahí? Acá estoy, sí, sí. ¿Sabes qué voy a hacer? Sí. Voy a tratar de... ¿Vas a desactivar el chat? Y sí, me parece que sí, porque me parece que está distrayendo mucho, no sé qué es lo que está Sí, pasando, el no tuve tiempo de básicamente, leer, pero no tuve sí, tiempo de sí. leer, pero bueno, voy a programar ya las próximas clases sin chat para que no tengamos este tipo de inconveniente. La verdad que yo estoy sorprendida, no puedo creer que en esta etapa universitaria pasen estas cosas, futuros abogados, pero bueno, si no queda otra, vamos a tratar de desactivar el chat y cualquier pregunta o consulta que tengan lo hacen en la vía correspondiente por el aula virtual. ¿Sí, chicos? Sí, por favor, chicos, porque si no, como Sí, sí, dicho, se sí. pierde el hilo, es una falta de respeto para los compañeros, ¿sí? Y bueno, también para los docentes que estamos poniendo mucho esfuerzo, ¿sí? A esto de dar las clases de forma virtual, de tratar de ser lo más claros posibles, para eso se les ha hecho un video. No es que lo estamos mandando a leer el libro directamente y acá venimos a hacer una clase de consulta. Se ha hecho un video, ¿sí? Con un audio, eso lleva tiempo. Así que por favor, en respeto de los compañeros y también del cuerpo docente, hemos dicho al principio de la clase que por favor desactivemos los micrófonos y
no utilicemos el chat para preguntas o para preguntas que no sean del tema, ¿sí? Eso les pedimos. Así que bueno, he visto que no se puede, porque además teniendo en cuenta que somos 500 personas en una clase, vamos a tener que habilitar solamente el blog, porque para eso está también, para que hagan ahí las preguntas y se las responde en línea. Me Exactamente, ya parece que está, sería sí, lo sí, más Eli, ya está conveniente. desactivado el chat. Ahora me Sí. gustaría, si alguno tiene alguna duda puntual sobre algún tema que no haya logrado comprender, que no se encuentre desarrollado en la clase que les acabo de dar, ni en la clase que tienen subida, también por respeto a todos, tienen que ser cumplidos ustedes también. Si quiere hacer alguien alguna pregunta en puntual, ¿sí? Pasemos ya. Si quieren hacerlo, levantan la mano y yo les voy diciendo, a ver, Joaquín, puedes prender tu micrófono. Sí, buenas tardes, doctora. Sí. Sí, puntualmente me quedé con el cuadro ese comparativo que hizo usted respecto a la justicia. Lo que es la justicia correctiva, en esa parte tendría que ver también con lo que respecta a la equidad. También, exactamente, también está relacionado con la equidad, porque a diferencia de lo que es la justicia legal, que es la que se encuentra en las leyes, Aristóteles va a hablar de la equidad como exactamente como la tenemos definida ahora, como la igualdad en igualdad de condiciones, ¿sí? Que no va a ser la misma norma para Ajá. una persona que está en una situación diferente. Él va a decir que sí, que la equidad también hace referencia a la igualdad, pero en igualdad de condiciones. Exactamente, Ah, Joaquín. Muchas bien, gracias por muchas su gracias. aporte. Gracias. Rocío Megali, ¿es así? ¿Puede prender su micrófono, Rocío? Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Sí, la consulta que tenía es ¿cuál es el canal de YouTube? Porque yo no lo encontré. A ver, ya te lo busco y te dejo el link. No, no te lo voy a poder dejar el link. ¿Sabes dónde lo vas a encontrar? ¿Vos estás en el aula virtual? ¿Estás matriculada en el aula virtual? Sí, Bueno, los sí, sí. videos, cuando vos entras a ver los videos, los links que les deja el doctor Navas cuando sube los videos, te llevan a YouTube. Ese es el canal de YouTube. Mientras vos estás viendo el video, ya estás en YouTube. Bajás un poquito ahí la Ah, pantalla bien, mientras estás viendo el video y pones suscribirme. Si tenés abierta tu cuenta, bien, te vas a poder suscribir. Tenés que tener cuenta Gmail para poder suscribirte. bien, perfecto. Y una consulta más. Recién, Sí, se me trabó, no logré escucharte. el ¿Cómo? No chico se escucha con delay. Sí, el concepto de Rocío, no logro escucharte. Si podés acercarte un poco al módem, capaz que te estás quedando sin conexión. que recién el compañero. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí, decime. Bien, cuando el compañero habló sobre el concepto de equidad, Sí, también está el concepto de derecho positivo, ¿cierto? el concepto de derecho positivo, bueno, el concepto de derecho positivo estaría más relacionado con la justicia legal, ¿sí? Que hace Sí, referencia a la norma escrita. sí, Exactamente, bien. sí, 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 está relacionado con la justicia legal, con la justicia como virtud general sería. Bueno, listo. Muchísimas Muchas gracias, gracias por Rocío. la... Igualmente, chicos, hago una aclaración, no hablemos todavía de derecho, porque de derecho no hablamos en la parte de los pensadores griegos, ¿sí? El primero que va a hablar del ius, propiamente dicho, derecho, como lo conocemos hoy, va a ser Cicerón, ¿sí? Pero eso ya es Falta un poquito. Roma, falta un poco. Todo lo que son los pensadores griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates, no hablan de derecho propiamente dicho, ¿sí? Y derecho positivo incluso ni siquiera lo habla Cicerón. Sí, lo habla recién, derecho positivo, vamos a verlo más que nada en Kelsen, ¿sí? Que está mucho más adelante, así que no se confundan, sí está relacionado, como bien lo dijo la doctora Karen, Pero pero es una no, relación que hago yo no porque no habla está. de derecho, claro. Ujú. Aristóteles no habla de derecho ni positivo, ni público, ni privado, habla de justicia, ¿sí? Solamente de justicia. A Bien, solo ver, para que cuente y no gracias, se confundan. Eli. Muchísimas gracias. Hugo puede prender su micrófono.
Buenas tardes, doctora. Buenas Le quería tardes. preguntar, en la justicia correctiva, en la conmutativa, yo había tomado un ejemplo como el tema de un accidente, Sí, donde decía que se entrega lo que se recibe. Entonces a mí se me fue una imagen como que en esta correctiva, en tema de un accidente. Entonces decía, ¿cómo se da la misma parte que se recibe? O será un bueno, ejemplo que Hugo, no mira, tiene nada que ver. yo te voy a responder a eso. Es algo que ustedes lo van a entender también a lo largo de la carrera, pero la conmutativa va más, hace más referencia a la parte contractual, ¿sí? Cuando existe Ah, algo bien, contractual. En un accidente, la responsabilidad iría más por el lado extracontractual, aunque ahora tenemos lo de la responsabilidad objetiva, que no viene al caso, digamos, pero el ejemplo que yo les di sería el claro, adecuado, que es más sí, contractual, el ejemplo de comprar algo y que tenga un precio desmedido, a eso haría referencia, ¿sí? claro, A que ahí haya sí yo un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. claro, ahí lo entendí y como que me quedó a media clara la respuesta, pero Sí, me seguía quedando en esa correctiva, que supuestamente es una ley, una justicia correctiva de corregir algo o un daño o un perjuicio, en todo caso, pero en este caso no sería así, sería como usted da. uy, se me cortó, creo. Sí. Sí, Hola, sí, hola, Hugo, ahí está. hola, Sí, 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 ahora sí te escucho. bueno, Sí, 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 yo exactamente Hugo así está como haciendo decís, sería. bueno, referencia más era, que nada, por ejemplo, a claro, una eso sería, justicia correctiva judicial, ¿sí? Porque claro, acordate vos que la justicia correctiva es conmutativa cuando es voluntaria, como le dice la doctora Karen, en un simple contrato de compraventa en donde se lleva a cabo dos personas y no interviene un tercero, ¿sí? Cuando ya claro, interviene el juez y es el juez el que impone a través de su sentencia lo que el actor le tiene que dar al demandado o lo que bueno, en el derecho penal es el imputado tiene que cumplir una pena en razón del daño que le ha ocasionado a la víctima. Cuando ya es un tercero el que la impone, ya es una correctiva judicial, ¿sí? claro. Acordate vos Ya que la parece, correctiva se divide en dos, conmutativa y ujú, judicial, ¿sí? Una sí. es voluntaria y la otra es impuesta por un juez. Claro, el caso del ejemplo Bien. mío entraría en la judicial, en todo caso. Claro, si es que el accidente de tránsito implica unas lesiones culposas, por ejemplo, que lo pueda llevar al ámbito del derecho penal o bien que decida Ujú. iniciar acciones civiles, ¿sí? Y en el caso de que hubiese Y lo sido, dejan entre ambos, arreglan por aparte, en particular entre aseguradoras, por ejemplo, creo yo, Karen, ujú, ¿sería conmutativa o no? Porque judicial es solamente cuando interviene el juez, Exactamente, sí, 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 estaría ¿sí? más relacionada con la conmutativa. De todas formas, eso ya es avanzar mucho en la carrera, este análisis que claro, estamos haciendo. Así que para no confundir más a los compañeros, tratemos de quedarnos bien, con el ejemplo ahí que yo les di. Pero Hugo, sí, está bien que te pongas sí, a analizar y a pensar un poquito más allá. Así que muchas gracias por tu aporte. gracias. Ignacio Rodríguez, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, buenas tardes. Sabe Sí, que le quería consultar una parte de la política, expone la doctrina de la esclavitud. Yo no sí. sé si iría a esa parte. Sí, 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 está en el libro, está en la bibliografía oficial, así que sí, 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 sí. Aristóteles dice, habla de la esclavitud como algo natural. Obviamente ustedes tienen que tener en cuenta el contexto. En esa época existía la esclavitud y Aristóteles hace como asemeja a la esclavitud con la relación que existe entre el cuerpo y el alma, ¿sí? Así dice Aristóteles, así como hay que cuidar el cuerpo porque es el templo del alma, etcétera, etcétera, toda esa filosofía hermosa que él hace, dice que se puede aplicar lo mismo a la relación que existe entre el amo y el esclavo. Y dice que algunas personas naturalmente nacen con más capacidades para ser esclavos que otras. Él dice que es algo natural. Obviamente tienen que contextualizarlo por la época en la que vivió Aristóteles. Para él la esclavitud era algo natural y que estaba bien y que era aceptado. Pero sí, muchas gracias por el aporte, Ignacio. Y no es mucho más Perfecto. lo que dice en el libro, es exactamente eso, así que Sí, no sí, van sí, a es tener cortito. problema. Sí, sí, Perfecto. sí. Muchas gracias, Doc. No, por favor, de nada, Ignacio. Gonzalo, Gonzalo Fernández, ¿podrías prender tu Hola, micro? sí, doctora. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Le quería preguntar de que lo que sería Aristóteles y Platón,
son los que escriben las obras o los pensamientos de, ¿cómo se llama?, de Sócrates, y, y en teoría ellos serían los que son los formadores de la democracia, ¿verdad? No, Gonzalo, lamentablemente a vos voy a tener que responderte que no hiciste la tarea, me parece que no leíste el material y no viste la clase, porque no es así. No sé, Eli, si vos querés responderle algo. Claro, bueno, mira, a ver, Platón y Aristóteles son los sucesores, ¿sí? De Sócrates, ¿sí? Son los alumnos. Recordemos que Sócrates no escribió nada, ¿sí? Ya les habrá hablado el doctor Fagalde en la clase pasada, ¿sí? Se divide en dos líneas del pensamiento griego, podríamos decir, con Sócrates y Platón, ¿sí? Platón va a plantear lo que se va a llamar el idealismo y Sócrates más bien el realismo, ¿sí? Pero eso es más bien en cuestiones filosóficas puras que nosotros acá no la vemos, ¿sí? Ustedes, céntrense, son dos pensamientos totalmente distintos. Platón, a través de la República, habla de un Estado ideal, ¿sí? Recuerden la República, cómo él organiza el Estado, la sofocracia, el hecho de que cada grupo social tenía que cumplir una determinada función, todo lo que ustedes ya han visto en la clase pasada. Aristóteles es más bien realista, ¿por qué? Porque estudia la realidad, ¿sí? Él hace todo este análisis a partir del estudio de las constituciones que había en Grecia en ese momento, ¿sí? O sea, él estudia el gobierno real, mientras que Platón lo idealiza. Aristóteles estudia el gobierno real, como se estaba dando en ese tiempo, y de ahí saca sus propias conclusiones, ¿sí? Los tipos, las formas de gobierno, las puras, las impuras, ¿sí? Que era lo que se estaba llevando a cabo en la realidad. Bien, no sé si esa era exactamente tu pregunta. Ellos sí escriben obras, Sócrates no. Claro, no, eso es lo que había querido preguntar, digamos, creo que me había entendido mal, porque no estaba entendiendo muy bien eso, o sea, sí leí, pero no, creo que no ¿Qué es lo que había, si Sócrates eso de que, no escribió, o de si Platón y qué, Aristóteles eran los alumnos? claro, o sea, de que, en qué líneas de pensamiento se dividían, digamos, en eso era lo que no Claro, pero entendía eso muy no bien, lo puede digamos. haber leído porque eso no estaba, digamos, en la bibliografía, en las clases, digamos, porque nosotros no vemos, como les dijo Eli, la parte filosófica, nosotros vamos a los conceptos de justicia, de política, vamos a eso. Entonces, si ustedes leen del material oficial, no van a tener ese tipo de dudas porque va específicamente hacia eso. Si ustedes leen el libro y luego ven la clase, van a ver que les cambia totalmente la mirada de la materia, van a lograr ir agarrando el hilo más rápido y venir a las clases y poder sacarse las dudas y que ya quede listo el tema para el examen. Por eso yo les recomiendo siempre antes de las clases, lean el libro, no son muchas hojas por unidad, y vean el videíto que les subimos, porque la clase, chicos, la clase está subida a YouTube. Esa es la clase. Acá es un refuerzo y para que ustedes se puedan sacar dudas, para que puedan tener este contacto, ya que no podemos vernos en la presencialidad, para que podamos tener este contacto. Pero sí traten de hacer eso, porque se nota mucho cuando alguien está preguntando algo que uno ya se tomó el trabajo de explicarlo en una clase asincrónica o que está en el material, ¿sí? Se nota mucho. Así que traten también ustedes de responsabilizarse en eso para que les sea más fructífero este tiempo y no sea una pérdida de tiempo para ustedes ni para nosotros. A ver, Lucía Gordillo. Muchas gracias. No, por favor, Gonzalo, gracias a vos. Hola, buenas tardes. Sí, Lucía. Yo tenía una pregunta sobre una de las características destacadas del libro Política de Aristóteles, sino Sí. que resaltaba la falta de dogmatismo dentro de una de las partes, dentro de la forma del régimen político, dentro de una de las sectas. Vendría a ser que Aristóteles era más decisivo a favor de la democracia. No, Aristóteles no estaba a favor de ninguna de las tres, en realidad. Él estaba a favor de cualquiera que no sea una de las desviadas. Eso es lo que dice él. No es que estaba a favor concretamente de una. Ahí en el libro lo tienen textual, chicos, lo tienen textual, que Aristóteles no está a favor de ninguna, sino que simplemente se conforma con que no sea una de las desviadas. Hola, buenas tardes. Claro, porque, o sea, no se salta, o sea, no 150 y entendía muy bien, porque en unas partes del libro decía que no algo como que no necesitaba
ser sabio, o ya me mezclo un poco yo capaz. Puede ser, Lucía, búscalo, búscalo porque está así como yo te digo, está textual en el libro. Dale, reléelo y vas a ver que se te simplifica después de la clase. Claro, allá ya le encontré, dice que ya por eso resalta que no son tan necesarios los gobernantes sabios, por consiguiente que no era necesario la aristocracia. Claro, claro, porque él no está No a es favor tan de necesaria ninguna la de las tres, aristocracia. no está a Por favor eso, de ninguna de las tres, sino que siempre y cuando esa forma de gobierno vaya a favor o en beneficio del bienestar general, él va a estar de acuerdo con esa forma de gobierno, siempre y cuando no sea una de las desviadas que es en beneficio propio o de los que ejercen el poder. claro, ahora sí. Muchas gracias. No, por favor, Lucía, gracias a vos. Creo que vamos a responder dos más, chicos, por el horario y el resto puede dejarlo en el blog. Nosotros siempre les vamos a responder por el blog o por el aula virtual, ustedes dejen y nosotros vamos a tratar de ir respondiendo en la medida de lo humanamente posible las preguntitas que vayan dejando. Sobre todo estas que dejen de Aristóteles las voy a responder yo porque, bueno, es mi clase, así que pueden ir, chicos, no me activen el micrófono, ahí está. A ver, Constanza Hasbani. Sí. Sí, decime. Hola, sí, buenas tardes. Buenas Le tardes. quería hacer una consulta, por ejemplo, yo hice de la semana pasada, hice un análisis sobre lo que habían hablado algunos profesores. Yo hice como un tipo, como una pequeña, un pequeño escrito sobre, es un apunte más que un escrito. Por ejemplo, no sé si está bien, que empieza las ideas de Platón, es cuando es un aristócrata que tiene sus obras, él escribe la República de, de Aristóteles, en el cual él cree que la política solo es estudiada por los intelectuales o sabios, a quienes sus hermanos, Glaucón y Animato, le otorga a Platón los papeles que Transímaco, de Transímaco, cuando este fue rechazado por Sócrates. Ahí, ¿puedo ir bien hasta ahí? Constanza, la verdad que vos podés estudiar haciendo tus apuntes, no hay ningún problema, siempre y cuando vos tomes esos apuntes de las clases y de la bibliografía oficial. A ver, así que yo sí, tomo los está apuntes de las perfecto, está clases. perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Otra pregunta más y termino Sí. con esto. Por ejemplo, una duda que se me había quedado del profesor Carlos, ¿puede ser? Sí, mira, de todas formas, la clase de hoy es de Aristóteles. Si ustedes tenían dudas de las Por clases eso, de anteriores, Aristóteles. tendrían que haber hecho las preguntas al docente que daba la clase, ¿sí? Traten de ir al día. Yo estoy en el día, así que, sin más que agregar, muchas gracias. No sé cuál era la pregunta que me hizo él y vos escuchaste. No, chicos, recordemos de que estamos en la clase de Aristóteles, ¿sí? Por favor, Sí, nos circunscribamos al tema de Aristóteles, porque si no vamos a estar hasta mañana respondiendo las preguntas de clases pasadas, ¿sí? Cada clase tiene su tema, y cada tema tiene sus preguntas, ¿sí? Hoy es Aristóteles, preguntemos solamente sobre Aristóteles, ¿sí? La próxima clase serán las escuelas socráticas menores, solamente las escuelas socráticas menores. Si tienen dudas respecto de temas anteriores, los van publicando en el blog. Es simplemente para que nos organicemos y para que no perdamos el hilo de la clase. La clase de hoy es Aristóteles, ¿sí? Por favor, solamente preguntas de Aristóteles. Vamos con el último, Facundo Gutiérrez, ¿puede ser? ¿Qué tal, doctora? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, le quería hacer una pregunta respecto también un poco a lo que habló recién la compañera, de acuerdo a lo que Aristóteles creía que era mejor. En el libro habla un poco de que como que lo que él concluye es que lo ideal sería una forma de gobierno mixta, tomando, digamos, lo importante de lo que es la monarquía, la aristocracia y la república,
Exactamente, sí, exactamente. Él cree es partidario de una forma mixta, pero se conforma con que no sea una de las desviadas. O sea, lo principal con lo que ustedes se tienen que quedar es que no es que Aristóteles elige una, sí habla de que lo ideal, lo mejor sería que sea una forma mixta, como perfectamente dice el compañero, pero Aristóteles sostiene que con que no sea una de las formas impuras o desviadas, va a ser suficiente para él. Sí, Facundo, está perfecto lo que leíste. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Bueno, chicos, ya con esta última preguntita damos por cerrada la clase. Si tienen alguna otra duda, no duden en dejarla en el blog, que yo personalmente voy a responderles en cuanto al tema de Aristóteles respecta. Y les agradezco por su participación. Espero que a medida que transcurre el tiempo vayamos mejorando en las dinámicas de las clases y logremos tener un poquito más de orden y respeto entre todos nosotros. Muchísimas gracias, doctora Elina, por acompañarme, por el apoyo No, por aquí. favor. Los otros docentes Hemos estaban visto tomando examen, así que por sí, eso estamos las dos solitas caminos hoy. paralelos con el examen. Sí, 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 totalmente. No, yo solamente antes de que cierres, quería decirles que, bueno, que tomen apunte de esta clase, porque la clase que van a ver conmigo el próximo lunes, Cicerón, va a hablarles también de las distintas formas de gobierno, ¿sí? Entonces ahí ustedes, a los fines de que no se confundan, ¿sí? Cuando vayan a rendir el examen, van a ver que Cicerón también habla de las formas puras, las formas impuras, y él sí expresamente habla de las formas mixtas y qué es lo que prefiere, ¿sí? Así que por favor, para que no simplemente no se confundan a la hora del estudio, vayan estudiando con tiempo, de forma que los pensadores que hablen de temas similares, ustedes puedan identificar cuándo es uno y cuándo es el otro, ¿sí? Ustedes van a ver que Cicerón tiene obras que se llaman muy iguales que las de Platón, pero su pensamiento es muy similar al de Aristóteles. Entonces, si ustedes no van estudiando, vamos a hablar de Cicerón y se les va a hacer un lío. Así que bueno, en lo personal, la próxima clase, las escuelas socráticas menores. La siguiente, la del otro lunes, es la de Cicerón, ¿sí? Pero para que vayan relacionándolo con esta clase y con la de Platón, de alguna forma, ¿sí? Eso nada más. Excelente, doctora Karen, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima clase. Que tengan buen día.